Buenas tardes, te bendigo en el nombre de Jesús. Inclina tu rostro, hermano, para orar. Padre, te pido en este momento que pongas palabra tuya en mi boca. Que esta palabra que salga de mi boca, Señor, sea solamente palabra que sale de tu corazón, palabra que el Espíritu Santo me enseña y habla de lo que escucha, de lo profundo de tu corazón, Padre mío. Te pido que se lleve la sana enseñanza a todo aquel que tenga un corazón dispuesto a escuchar, a aprender y a poner por obra, a llevar de tu palabra un estilo de vida. Que tu palabra sea un estilo de vida para todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Necesitamos la sana doctrina, Señor, para que esta enseñanza nos haga crecer sanamente. Yo te pido, Padre mío, en el nombre de Jesús, que en este momento nuestro corazón, el cual está dispuesto a recibir tu palabra, que en este momento, Señor, tu Espíritu Santo trate con nosotros, que nos enseñe y que nos corrija, Señor. Es necesario, Señor, es necesario que hagas tú la obra en cada uno de nosotros, pero también es muy importante que cada uno de nosotros permita hacer al Espíritu Santo tu voluntad de nuestra vida. Requiere de nuestro libre albedrío y es necesario que mis hermanos lo entiendan, que no solamente sean oidores, sino que para alcanzar la bendición sean hacedores de tu palabra. Padre mío, yo te doy gracias porque sé que solamente tu palabra, la cual es viva y eficaz, puede llegar a lo más profundo del corazón de cada uno de mis hermanos, a esos corazones los cuales son tierra fértil. Yo te doy gracias, Padre, por lo que en esta tarde nosotros vamos a aprender de parte tuya. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te invito a que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 y 23. Hemos estado aprendiendo acerca de lo que es el fruto del Espíritu Santo y hemos visto que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice: contra tales cosas no hay ley. Esto en otra versión, ¿sí?, nos está dando otra forma de ver esta cita. Dice que no existe ninguna ley en contra de esas cosas, sí, o sea, en la versión Palabra de Dios para Todo. Quiero que también veamos la versión Nueva Versión Internacional de 1999. Dice: no hay ley que condene estas cosas, sí. Entonces, el hacer la voluntad de Dios, el movernos como hijos de Dios, el movernos conforme al Espíritu Santo, conforme al mover del Espíritu Santo, si permitimos que Él se manifieste a través de nosotros, habrá un fruto. Cuando hemos recibido la palabra de Dios, hay un fruto el cual debemos de trabajar en ello y perseverar, como hemos visto en otras citas. En esta parte vamos a aprender de lo que viene siendo la mansedumbre, ¿sí? Ya habíamos visto otras características de lo que es el fruto del Espíritu Santo y nos toca en esta ocasión aprender de nuestro Dios acerca de la mansedumbre, ¿sí? Mansedumbre es la cualidad de ser manso, ¿sí? Manso significa apacible, tranquilo,
que no es bravo. O sea, es alguien de buen temperamento, dulce, agradable en la forma de ser y en el trato. Por ejemplo, un caballo que es manso es fácil de dirigir, es tranquilo, es bueno, es apacible, es agradable, ¿sí? En la forma en la que tú lo montas, en la forma en que también lo pones a trabajar. También a los caballos se les pone también a trabajar en diversas tareas. Entonces, un caballo que es manso es muy fácil de dirigir, muy fácil de ser utilizado. Nosotros debemos de tomar esto en cuenta, que si queremos ser instrumentos útiles, debemos de ser mansos, debemos de movernos en la mansedumbre, es decir, tener una facilidad de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos ser tranquilos, ser de buen temperamento hacia Dios, es decir, no mostrarnos en rebeldía, sino ser mansos, ¿sí? Vamos a hablar en esta ocasión acerca de la mansedumbre hacia Dios y también la mansedumbre hacia los demás. Esto incluye hacia lo que es la iglesia y hacia los que todavía no pertenecen a la iglesia. Amén. Entonces, lo contrario a la mansedumbre es un carácter agresivo, desobediencia, rebeldía, dureza. Es una imposibilidad de ser dirigido. Si hay un animalito que no es manso, no lo puedes ni siquiera tocar, es muy agresivo. Le hablas, le das una orden, te desobedece, es rebelde, ¿sí? Imagínate un caballo que no es manso, tú lo quieres dirigir hacia la derecha y el animalito quiere irse hacia la izquierda. O sea, no está adaptado para que lo puedas dirigir. Nosotros debemos de transformarnos día a día, como lo dice en Romanos 12:2, debemos de renovarnos para que nosotros podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros debemos de aplicar estas grandes verdades. Ser mansos nos va a hacer de gran bendición. Lo contrario a la mansedumbre también es alguien que no acepta la dirección, como lo vimos en el ejemplo de un caballo, ¿sí? Un caballo que no es manso no acepta la dirección, ¿sí? Entonces, las personas que no son mansos, no son mansas, no aceptan la dirección de nadie, ni de un líder, ni de una autoridad, ni de un jefe de trabajo. Mira, si no entienden a la voz de Dios y no se muestran mansos hacia la voluntad de Dios, es muy difícil que también lo sean contra toda autoridad que Dios ha levantado, ¿sí? Entonces también es muy fácil que a los ministros de Dios les resulte difícil algunas ovejas poderlas dirigir, poderlas cuidar, porque no aceptan estas ovejas la dirección, no aceptan que alguien los esté guiando, que les esté corrigiendo, les esté diciendo por dónde ir, por dónde no ir. Entonces no hay mansedumbre, ¿sí? La cualidad de una oveja es que debe de ser mansa, debe de ser fácil de guiar, debe de ser obediente a la voz de un pastor. Por eso es oveja, porque es parte de un rebaño, la cual hay alguien que está dirigiendo ese rebaño, un pastor. Entonces todo aquel que está escuchando en este momento y que se considere oveja de Dios, debe de entender que debe de ser obediente a Dios, obediente al pastor que ha levantado en esa congregación, obediente al maestro que está enseñando la sana doctrina, obediente al profeta que está hablando una profecía que venga de Dios, obediente al apóstol que haya levantado una congregación. ¿Por qué? Porque eso es una cualidad que debemos demostrar nosotros, que debemos de estar dando ese fruto. Yo quiero también hacer una aclaración. Tener mansedumbre o ser manso no significa ser débil o una falta de carácter. A veces dicen, sabes que mi esposo es muy manso, nunca se enoja, nunca dice nada, nunca corrige, o sea, eso no quiere decir que sea manso. Eso significa que no tiene autoridad, que no ejerce una disciplina en su casa. Entonces no hay que confundir esto,
¿sí? También hay algo muy importante que quiero compartir, es que se acostumbra a exigir mansedumbre de parte del pastor hacia las ovejas. Pero las mismas ovejas, a veces cuando no son obedientes a Dios, es decir, cuando son rebeldes, ellas no están en la disposición de poder ofrecer la misma mansedumbre hacia el pastor, ¿sí? Entonces, muchas veces los pastores son mansos, pero las ovejas son muy, muy groseras, y esas ovejas exigen que el pastor sea manso, que no los corrija, que no les levante la voz si están haciendo algo que es digno de levantarles la voz, de reprenderlos, ¿sí? Ellos te pueden decir, usted es un ministro, debe dar el ejemplo. Sí, claro, hay que dar un ejemplo, pero se trata de tener esa sabiduría de que aunque el pastor sea manso, en un momento dado puede molestarse o enojarse si están haciendo algo indigno dentro de la congregación o fuera de la congregación. El que sea manso, el que se esté moviendo en una mansedumbre, no significa que siempre va a estar pasivo, que siempre va a estar quietecito, que nunca va a reprenderlos, que nunca va a decir nada. No. ¿Sí? Muchas veces le dicen al ministro, usted es un ministro, debe de dar un ejemplo. Sí, no nomás de mansedumbre, sino en amor, en paz, en paciencia hacia los demás. Sí, pero yo también les digo a todos ustedes a veces pueden exigir que el ministro dé el ejemplo en mansedumbre o en amor, pero a veces las ovejas malentienden lo que es el amor, le dan un mal concepto a moverse en amor, a moverse en mansedumbre. Muchos piensan que moverse en amor significa nunca reprender, nunca llamarle la atención a alguien. No, eso no es amor. Yo les digo, usted es un hijo de Dios. Usted me pide que yo dé un ejemplo como pastor, pero ahora yo le digo a usted, si usted es un hijo de Dios, usted debe de dar un buen testimonio. La mayoría piensan que el pastor es el único que debe de dar ejemplo en mansedumbre. No, también los que están escuchando, porque para eso vienen a aprender y después a poner por obra. Exigen que el pastor se mueva en amor, pero las ovejas a veces no pueden moverse en amor, no quieren moverse en amor. Le piden al pastor que sea manso, pero estas ovejas, algunas, no son mansas hacia el pastor, no son humildes, son groseras, son agresivas, son dignas de reprender. Y a veces algunos de una manera muy dura, muy fuerte. Y después salen lastimados porque dicen que el pastor no los trató en amor. El llamado a dar fruto en el Espíritu es para todos, tanto para los ministros como para las ovejas, ¿sí? El pastor debe demostrar mansedumbre hacia las ovejas, y las ovejas deben demostrar mansedumbre hacia las demás ovejas y también a los ministros, ¿sí? Muy bien, vamos a Efesios 4:1 al verso 4, por favor. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjate, Pablo rogando, o sea, les insistía, les decía: hermanos, les ruego que se muevan como es digno de la vocación con la que fueron llamados. Y el hecho de que les rogaba significa que estaba insistiendo en que caminaran como hijos de Dios, de una manera digna, que tuvieran esa dignidad en la vocación con la que Cristo nos llamó. Nosotros debemos de estar entendiendo esto. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sí, tenemos que tener esa unidad, ser uno con Cristo. Dice: un cuerpo, o sea, una iglesia y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra
vocación. Aquí está hablando de una unidad en el espíritu, ¿sí? Debemos de estar unidos, debemos de estar apegados a lo que es el espíritu de Dios, es decir, debemos de movernos como espirituales, uno solo, como decía Jesús en Juan 17:21, no vayas para allá, te lo voy a leer. Jesús les estaba orando por sus discípulos, dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, ¿sí? O sea, Jesús y el Padre y el Espíritu Santo son uno. Así nosotros debemos de ser uno con Dios. Dice que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Debemos de estar en esa unidad en el Espíritu. Así como Dios es amor, nosotros debemos ser amor también. Así como Dios se mueve en paciencia, nosotros debemos de movernos en esa unidad, ser iguales a Dios. Eso va a llevar un proceso de crecimiento, ¿sí? El Espíritu de Dios y yo debemos de ser igual. Para eso debo de alcanzar esa estatura del varón perfecto, ¿sí? O sea, yo me debo de parecer a Dios, debo de parecerme al Espíritu Santo, no el Espíritu Santo a mí. El hecho de que diga que seamos uno es que ya seamos los dos iguales, ¿sí? O sea que cada vez debemos de parecernos más a Jesús para que cada vez seamos uno. Esto requiere un crecimiento, una transformación, una renovación día con día, el despojarnos del viejo hombre para poder dar fruto, así como la semilla tiene que morir para dar fruto, ¿sí? Nosotros tenemos un llamado, una vocación, ¿sí? Un llamado a dar fruto y fruto abundante. Aquí es un llamado que Dios nos dio. Fíjate, no es cualquier persona la que te dio un llamado, una vocación. No fue el gobernador el que te dio el llamado. Sí, no fue tu compadre el que te dio el llamado, no. Es Dios el que nos dio un llamado a caminar, a vivir, a movernos como es digno, o sea, como hijo de Dios, ¿sí? Entonces cada país llama a hombres a servir, ¿sí? Pero hombres con vocación. Cada país necesita un presidente, políticos, jueces, policías, bomberos, médicos, cada uno con una vocación a servir, ¿sí? La mayoría hacen las cosas como quieren y no como deberían en justicia, es decir, no todos los presidentes tienen vocación, no todos los políticos son buenos, ¿sí? Tampoco son todos malos, pero también hay jueces que no todos se mueven en justicia, hay policías que son corruptos. ¿Por qué? Porque falta una vocación. No todos tienen vocación, no todos tienen esa mansedumbre, es decir, una capacidad de ser dirigidos por alguien. En este caso, las leyes que Dios ha permitido en cada país para poder llevar un país en justicia. Es decir, el policía que no es manso, que no se mueve en mansedumbre, es aquel que no se deja dirigir por las leyes, sino que hace lo que a él le da la gana, o sea, hace corrupción y todo eso. Es muy triste que no solamente en el mundo natural ocurra esto con líderes, con presidentes, políticos, policías, etcétera, sino que también en la misma iglesia de Dios falta mansedumbre. Es decir, muchas veces vemos a los líderes, a los ministros, pastores o predicadores que están poniendo su confianza en el pensamiento humano, que están dirigiendo a una congregación por medio de filosofías, por psicología, por su propio criterio. Es más, yo creo que hay que hacer esto, yo creo que esto. Estos ministros están siendo guiados por sus propios intereses, pensamientos y hasta su propio corazón, cuando sabemos que el corazón es engañoso. No son dirigidos estos ministros por la voluntad de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, estos son guías que no tienen una dirección de Dios, entonces están llevando sin una dirección segura
a la iglesia de Cristo, a las congregaciones donde hay rebaños. Estos guías no tienen idea ni hacia dónde van porque están siguiendo su propio criterio, su propio corazón. Si fueran mansos, estarían esperando la orden de Dios para saber qué predicar al pueblo, cómo dirigir al pueblo y no hacer las cosas como ellos lo quieren. Se fijan cómo la mansedumbre es de gran bendición, desde la oveja hasta el ministro. Debemos de tener en cuenta que si estamos escuchando a Dios para obedecerlo, es que somos unas ovejas que son mansas. Al ser ovejas de Cristo y ser mansas, tendremos una dirección que nos guiará a la verdad, que será en justicia y no una dirección equivocada. Vamos a Números capítulo 12, verso 3. Dice: y aquel varón Moisés, recuerdan a Moisés, ¿verdad? Era muy manso, o sea, se movía en mansedumbre este hombre Moisés, y había dado fruto, ¿verdad? Estaba moviendo en la mansedumbre. Dice que era muy manso, dice, más que todos los hombres sobre la tierra. Entonces Moisés, como hombre, estaba llevando una vida que Dios le agradaba. Moisés cumplió con su vocación, se dejó dirigir por Dios para poder dirigir al pueblo de Dios. Fíjense qué importante, para no ser un guía ciego que está guiando a otros ciegos, hay que tener esa revelación y tener nuestros ojos puestos en Jesús para poder ser guiados, ¿sí? Mateo 11:29. Mateo 11:29. Aquí es hablando Jesús. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Habíamos visto en la cita anterior que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Y aquí dice Jesús: aprendan de mí, que soy manso y humilde. O sea, Moisés era el hombre más manso sobre toda la tierra hasta que llegó Jesús, nuestro modelo a imitar. De Jesús debemos de aprender. ¿Sí? Moisés era una sombra, una figura de Jesús, el Mesías, el que iba a llegar en un tiempo a dirigir a su iglesia, ¿sí? Era nada más un simbolismo. Moisés estaba representando a un salvador del pueblo de Dios. Debemos de entender entonces que estaba refiriéndose a Jesús. Dice que nosotros debemos de aprender de nuestro Señor. Tenemos el llamado de Dios a ser mansos, a dejar de ser rebeldes, desobedientes. Sí, es una orden para poder ser dirigidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Debemos de dejar de guiarnos por nuestra carne, por nuestro propio intelecto. Solamente así podemos ser instrumentos útiles para Dios en su obra. Antes de poder aprender a ser mansos, debemos aceptar llevar un yugo. Jesús, ahí lo estábamos viendo en Mateo 11:29, dice: llevad, ¿qué cosa? Mi yugo sobre vosotros. Es algo que debemos de llevar encima, no estar nosotros encima del yugo. ¿Sí? Es muy importante que tengas en cuenta esto. Nosotros estamos debajo del yugo. Ahorita vamos a ver lo que es el yugo, ¿sí? Yugo viene de una palabra griega que se escribe zugos con Z, ¿sí? Esto significa unión, uncir, servidumbre, ley, obligación, ¿sí? ¿Ya entendiste lo que es el yugo? Es algo que te une
a alguien, ¿sí? Un yugo es un trozo de madera el cual está formado de manera en la que se le pone sobre los hombros a las bestias de carga o animales de carga o de trabajo, ¿sí? Pero no se le pone a cualquier animal. El yugo se le pone a los animales escogidos para trabajar. ¿Qué característica deben de tener esos animales para el trabajo? Deben de tener cualidades especiales, ¿no? Recordemos que en Efesios Dios dice ahí en su palabra que nos escogió antes de la fundación del mundo. Sí, imagínate, tú eres un sembrador, necesitas abrir surcos en la tierra, entonces necesitas ahora escoger animalitos para que sean útiles. Tienen que tener ciertas características para que trabajen bien, ¿sí? Solo el que está unido con Jesús puede servir. ¿Recuerdas que decía que yugo significa unión? Así como el pámpano no puede dar fruto si no está unido a la vid, así nosotros no podemos dar fruto si no estamos unidos a Jesús. Para estar unidos debemos de manifestar mansedumbre, es decir, ser ovejas que no son rebeldes. Solo el manso puede ser siervo, o sea, alguien que no es manso es rebelde, ¿verdad? Entonces no puede ser siervo, no puede servir. Nuestro yugo es la palabra de Dios. ¿Recuerdas que decía que yugo significa ley u obligación? Y recuerdas que te había dicho que el yugo debe de estar por encima de nosotros, no nosotros por encima del yugo, es decir, la palabra de Dios siempre debe de estar por encima de nosotros, arriba de nosotros, o sea, como una autoridad, como algo que nosotros tenemos que tenerle esa obediencia. Y en estos tiempos, mucho ministro tienen la palabra de Dios debajo de ellos. Es decir, es más importante o tiene más valor lo que ellos digan que la propia palabra de Dios. Es muy triste ver que mucho hermano tiene por más alta estima los pensamientos humanos sobre la palabra de Dios. Es muy triste ver que la palabra de Dios la hacen a un lado para sacar lo que hay en su intelecto o las frases que se escuchan muy bonitas, etcétera, como si fueran grandes verdades. Nuestro yugo es la palabra de Dios. Nosotros debemos demostrar esa mansedumbre hacia Dios, obedeciendo la ley de nuestro Dios. Si no obedecemos esta ley, si no somos mansos con esta ley, no estamos trabajando para Dios. Estamos en contra, somos rebeldes si no obedecemos la ley de Dios. Entonces, imagínate una bestia de carga que quiere ir hacia la izquierda cuando el que está haciendo los surcos le dice es por acá, es por el otro lado. ¿Qué va a pasar? Los surcos van a salir chuecos. Si tú quieres hacer tu propia voluntad y no la de Dios, estás fallando, estás errado, estás yéndote por otro lugar y no estás trabajando correctamente. Yugo significa unión. El que no obedece la ley de Dios, el que no es manso, el que no es como una oveja mansa, no tiene nada en común con Dios, porque hay rebeldía. Y si no hay una unión y no hay nada en común, no tienes una común unión, una comunión. Nosotros tenemos que tener esa comunión con Dios, esa unión que es la palabra de Dios, una plática con Él, es decir, que seamos uno solo con Él. Solamente así podemos trabajar para Dios. Jesús le dijo a Pedro, deja tus redes y sígueme. O sea, Pedro aceptó unirse, hablando de yugo, ¿verdad? Significa unión. O sea, Pedro aceptó un yugo sobre sus hombros. Él aceptó la palabra de Dios por encima de él, la aceptó como una autoridad en su vida. Decidió ser esclavo
decidió obedecer la ley de Dios. Tú como discípulo debes de entender que el hecho de estar aquí en la congregación aprendiendo es porque has aceptado unirte a Dios en espíritu, dejar de ser carnal, moverte como un espiritual, ser esclavo por amor a Dios y servirle conforme a como dice la ley de Dios. La ley de Dios dice muchas cosas, pero no todos la obedecen, no todos la quieren cumplir conforme al pie de la letra, como dice Dios. No son mansos, son rebeldes, quieren hacer las cosas como ellos quieren. Hoy reciben a Cristo multitudes, pero no todos aceptan unirse con el Espíritu Santo. O sea, no todos aceptan ser espirituales y vivir una vida nueva. Simplemente quieren la salvación, pero no quieren el compromiso. O simplemente hicieron una oración, pero no entendieron ni para qué era. O simplemente pasaron al frente para que oraran por ellos y recibieran un milagro. No todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón decidió ser esclavo. Nadie quiere ser esclavo, cada quien quiere hacer su propia voluntad. Cada uno quiere hacer su propia voluntad y no la de Dios. No todo el que pasó al frente y oraron por él y que hizo su oración, no todo aquel quiere cumplir la voluntad de Dios. Muchos recibieron a Cristo, pero no todos quieren cumplir los mandamientos, ¿sí? Ni siquiera aceptan que un pastor los dirija, o que les enseñe, o que los cuide, o que los corrija. Simplemente quieren el beneficio, pero no quieren tener una obligación para Dios. Muchos vienen aquí cuando necesitan algo, cuando quieren que se ore por ellos, que se les ministre, o simplemente cuando tienen tiempo para Dios, pero no todos aceptan venir, cumplir puntualmente, asistir a congregarse, y también no todos aceptan que un pastor los dirija. Muchos quieren servir a Dios a su manera y no se puede hacer así. Necesitamos hacerlo de manera correcta, como Dios lo está diciendo en su palabra. Muchos quieren conocer a Dios en la comodidad de sus casas, allá quieren que Dios les enseñe, cuando no es bíblico eso. Dios puso pastores y levantó congregaciones para que ahí se enseñe la palabra. Muchos quieren aprender conforme a sus propios criterios y no conforme a la palabra de Dios. Eso no es mansedumbre. Ser manso es una capacidad que Dios te ha dado para que la utilices, una capacidad de poder ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y el que quiere aprender a su manera, el que quiere servir a Dios a su manera, y el que quiere predicar a su manera, no se está moviendo en mansedumbre. Seguir a Cristo, ser un seguidor de Cristo, ser un discípulo, un aprendiz de Cristo, es decir, ser cristiano, requiere obediencia total a Dios. Una obediencia incondicional a Dios y a su palabra. Una confianza a la palabra. Una oveja debe de tener confianza cuando va en el rebaño de que el pastor que va adelante los lleva por buen camino. Nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios nos va a llevar siempre por buen camino, aunque haya tribulaciones a la derecha y a la izquierda. Debemos de ser mansos, obedecer a Dios, obedecer al pastor que es Jesús, ir atrás de Él, obedecerlo sin ser rebeldes. Cuando Dios te diga haz algo, hazlo. Cuando Dios te diga espera, soporta esta tribulación, espera y soporta, sé manso, no ser rebelde. Un animal para arado como un caballo o un buey debe de obedecer en todo momento, en toda situación. El animal que está siendo utilizado para el arado, haya sol o haya lluvia, debe de estar trabajando.
haga frío. Tiene que seguir las órdenes del amo para poder surcar la tierra. Nosotros debemos de tener esa mansedumbre en todo momento, obedecer a Dios en todo momento, ser fáciles de dirigir, porque muchos cuando pasan la tribulación son muy difíciles de ser dirigidos por Dios, muy difíciles de ser dirigidos por la palabra de Dios. Es muy común que uno como pastor vea las aflicciones de los hermanos y les digas, ¿sabes qué, hermano? Permanece. No, es que ya me pasó una y otra y otra. Y tú tienes que enseñarles a que sean mansos, que estén tranquilos, que estén confiando en que Dios tiene todo en control. A que sean mansos es que permanezcan, que sigan en el rebaño, que sigan siendo dirigidos, porque cuando estás en la tribulación necesitas ser dirigido por el Espíritu Santo. No nada más cuando estás gozándote o cuando estás en paz, no. Aún en la tribulación necesitas seguir siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Esto requiere que seas manso, fácil de obedecer cualquier orden que Dios te dé, cualquier mandamiento, porque cuando estás en la tribulación te puede costar mucho trabajo obedecer cuando Dios te está diciendo, esfuérzate y sé valiente, permanece, no voltees a derecha ni a izquierda, confía en tu Dios. Te puede decir muchas cosas la palabra de Dios, pero muy pocos pueden tener una capacidad de seguir siendo dirigidos por el Espíritu Santo de Dios a pesar de una tribulación y otra tribulación y otra más y otra, y todavía decidan ser dirigidos por Dios, que en ningún momento deciden abandonar el camino ni dejar las cosas de Dios. Eso es mansedumbre. Salmos 23, vamos para allá, por favor. Esta cita nos habla del buen pastor que es Jesús, ¿verdad? Al igual que Juan capítulo 10 dice, Jehová es mi pastor. No todos entienden, ¿verdad?, que un pastor es para dirigir, y la oveja debe de ser mansa, debe de ser obediente, debe de ser diligente a cumplir lo que Dios le está diciendo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor tiene que llevarte a un lugar a descansar, a tomar agua, ¿sí? Y luego dice al lugar de delicados pastos, es decir, a darte un alimento. Pero las ovejas que son mansas solamente pueden recibir el alimento, el descanso y el reposo que solamente Dios puede ofrecer a través de su Santo Espíritu, utilizando a un pastor. ¿Qué pasa con aquellas ovejas que no son mansas? Se pierden de todo esto. Las que son desobedientes, las que no se congregan, no están siendo mansas. El que es manso, una oveja que es mansa, se está congregando, porque acepta ser dirigido por la palabra de Dios. Entonces ha entendido que necesita congregarse cada predicación y puntualmente, porque entiende la importancia que tiene la palabra de Dios en su vida. Imagínate una oveja que se queda por allá atrás y el rebaño va adelante. Es una rebeldía. Esa oveja no es mansa. Entonces se puede perder del alimento, del descanso, del agua, incluso se puede perder del camino. Pero veamos qué más dice. En el 23:3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Pero eso sí, si quieres ser guiado por Dios, necesitas ser manso, necesitas ser fácil de dirigir y hacer las cosas como Dios te dice y caminar el camino por donde Dios te dice. O sea, no hacer tu propia voluntad,
La oveja que no es mansa es la rebelde, la que quiere irse por su camino, ¿sí? Fíjate en el 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿por dónde te puede guiar un pastor? Como Jesús, aún te puede guiar en un valle de sombra de muerte. Es decir, Él puede permitir cualquier tribulación. Dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, la oveja que es mansa no tiene miedo, porque sabe que al obedecer la voz de Dios y su palabra, o la corrección o la enseñanza también de un pastor, no va a tener miedo, porque sabe que Dios lo está respaldando. Aún en los peores momentos, en la peor situación, la oveja que es mansa no retrocede, porque sigue siendo guiada, sigue siendo obediente a la voz del pastor, a la voz de Dios, a la voz de la palabra de Dios. El fruto del Espíritu Santo se va a manifestar en todo aquel, entre otras cosas, ¿sí?, que ha dejado su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Tú como oveja debes de aprender que ya no tienes que caminar tus propios caminos, sino caminar por donde Dios te está diciendo que es un camino de justicia. ¿Ves cómo la mansedumbre trae bendición? Y esta mansedumbre es una facilidad de ser dirigido, ¿sí? Muchos reciben a Cristo en su corazón, pero siguen viviendo como antes. Es decir, no están mostrando esa mansedumbre. No están mostrando que están dirigiendo su vida conforme a la palabra de Dios, ¿sí? El fruto del Espíritu Santo se va a manifestar, ¿sí?, en todo aquel que deja que el Espíritu Santo tenga control de sus vidas. Para esto se necesita mansedumbre. El Espíritu Santo quiere hacer una obra contigo, quiere hacer cambios. Dios quiere que su Santo Espíritu se manifieste en ti. Para eso necesita que tú seas fácil de dirigir, que el Espíritu Santo sea el que tenga el control. Nosotros debemos demostrarnos mansos ante Dios, ¿sí?, y ante el mundo. Ante Dios debemos de recibir la dirección que Dios nos da, y también debemos demostrarnos, como lo dije hace rato, mansos con los hermanos de la congregación. Proverbios 15:1, vamos para allá, por favor. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. Está hablando de alguien que habla en mansedumbre, ¿verdad? Dice, mas la palabra áspera hace subir el furor. Nosotros debemos demostrar mansedumbre, debemos demostrarnos mansos ante cualquier persona, sea hermano o no sea hermano de nosotros. Cuando a nosotros nos estén agrediendo, nosotros debemos de responder en mansedumbre. Esto hará que el otro deje de enojarse. La blanda respuesta quita la ira, ¿sí? Más la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, si tú respondes como la persona te está atacando, entonces se va a hacer una pelea, ¿verdad? Entonces la mansedumbre es de gran bendición para que tú puedas moverte como Jesús lo hizo, ¿sí? Ahora, Proverbios 16, verso 32. Esta es una cita que va de la mano junto a la que les acabo de decir ahorita. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. La mansedumbre es una capacidad de no enojarse fácilmente, ¿sí? O más bien, de no enojarse. El que es manso no se enoja, ¿sí? Además dice, y el que se enseñorea de su espíritu, o sea, el soberbio, que se siente muy grande. Nosotros debemos de evitar cualquier discusión, cualquier pelea, hacer lo que esté en nuestras manos para no caer. Nosotros debemos de movernos en esa
tranquilidad, en esa dulzura, en esa forma de ser agradable, para evitar participar de esas peleas. Si alguien te está agrediendo y está gritándote, no hay que gritarles. Pero si también en un momento dado alguien está haciendo una indisciplina digna de reprenderlo y es necesario levantarle la voz para tranquilizarlo o que escuche, se tendrá que hacer. Sí, pero una cosa es levantar la voz y otra cosa es caer en griterías y alborotos y todo eso que es desagradable ante Dios, que está mostrando que no hay un fruto del Espíritu Santo en esa vida. Sí, ahora vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24. Dice: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Esto quiere decir que todo aquel que está sirviendo a Dios, todo ministro, todo líder, no debe de ser alguien peleonero, no alguien que le resulte fácil pelear con todo mundo, o alguien que rápidamente pierde el control y se agarra a golpes con otro o empieza a gritar. No debemos de ser contenciosos, sino, es decir, al contrario de eso, debemos de ser amable para con todos. O sea, movernos en esa benignidad, movernos en esa mansedumbre para no caer en las peleas. Debemos de ser aptos para enseñar, sufridos, pero en el 25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. O sea, muchos se van a oponer al Evangelio, muchos se van a oponer a la corrección, pero nosotros debemos de mantenernos en esa mansedumbre, mantener la calma, no enojarnos, no pelear, no discutir, y esto será de bendición, como dice aquí, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Mira, si alguien está contendiendo con nosotros si lo corregimos en mansedumbre, es para bendición del otro. ¿Por qué? Porque puede que se arrepienta. Pero si esa persona te está agrediendo y tú lo agredes, entonces no das oportunidad para que esta persona se le hable la palabra de Dios y sea corregida. Entonces, si se cae en la pelea, si se le responde a la agresión que el otro te está haciendo, entonces se está perdiendo la oportunidad de sembrarle la palabra de Dios para que llegue al arrepentimiento y conozca la verdad, para que conozca a Jesús. Entonces, nosotros para predicar y esta persona pueda que se salve, debemos de usar la mansedumbre, porque eso va a permitir que nosotros podamos hablar y podamos predicarle a la otra persona o a un hermano, hablarle para que pueda ser corregido. Amén. Bueno, vamos a Romanos capítulo 12, verso 14. Aquí dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Aquí es muy importante entender que la mansedumbre nos va a llevar a algo muy importante: a no querer vengarnos en contra de alguien que nos hace algo. A los que nos persiguen hay que usar la mansedumbre, hay que ser tranquilos y hay que bendecirlos a estos enemigos, no maldecirlos. Sí, es muy importante que si nos movemos mansamente no caeremos en una amargura de corazón que nos lleve a pensar en una venganza. Ahora pásate a Romanos 12, 17, sí, unos versos más adelante, dice: no paguéis a nadie mal por mal. Si alguien te hace un mal, no le respondas con un mal, ¿sí? Sino con amor, sino con paciencia, con mansedumbre. Sí, el que es manso es el que es difícil de enojarse, ¿sí?
¿Te acuerdas la definición de manso? Significa que es tranquilo y que no es bravo, alguien que es agradable, dulce en su temperamento, en su forma de ser y en su trato, ¿verdad? Entonces, cuando alguien nos está agrediendo, debemos demostrarnos de esta forma, en mansedumbre, tranquilidad, sin estar peleando, tener un buen temperamento, o sea, no ser de esas personas que rápido pierden el control. Entonces, dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Debemos de buscar el bien hacia el otro, ¿sí? No vengarnos es muestra de mansedumbre. Y si tú en un momento dado deseas vengarte de alguien, entonces recuerda, tienes que ser manso. Debes de moverte en esa mansedumbre, debes de moverte como oveja de Dios, oveja de Cristo. José el soñador, ¿lo recuerdan? Que fue vendido por sus hermanos y pasaron los años y él estaba como esclavo de los egipcios y llegó a trabajar con Potifar, el cual era un oficial, pero pasó una situación que le levantaron un falso y esto lo llevó a él a la cárcel. Pasó un tiempo en la cárcel y después de otro tiempo él ya llegó a ser el segundo al mando en Egipto, el segundo después de Faraón. Pero cuando hubo una gran hambre, los hermanos de José pensaban pues que estaba muerto, porque ellos lo daban ya por muerto. Entonces ni se acordaban, yo creo, que de él, y ni se imaginaban que él en un momento dado podía ser el segundo después de Faraón. Y cuando hubo esa gran hambruna, decidieron ir a Egipto los hermanos de José, pero José, cuando estuvo frente a ellos, no se vengó de ellos por lo que le hicieron, sino que ayudó a su familia, a sus hermanos, los perdonó. Él tenía un espíritu manso, era mansedumbre lo que se estaba moviendo en él, ¿sí? David y Saúl tuvieron muchos problemas. Saúl quería matar a David, en 3 ocasiones lo quiso matar, pero David jamás levantó la mano contra el rey, jamás usó su ejército para pelear y derrocar al rey Saúl, no, sino al contrario, él huía de la presencia de Saúl cuando veía que lo quería matar, y no guardó ningún rencor y no buscó una venganza. Esteban, cuando fue apedreado, él se movió en mansedumbre y él no usó la violencia para defenderse, sino que entregó su espíritu a Dios. Jesús, cuando estaba crucificado, él decidió perdonar. ¿Se acuerdan que decía la Escritura: aprended de mí que soy manso y humilde? Entonces Jesús nos dio un buen ejemplo, que a pesar de todo lo que le hicieron a Jesús, él nunca pensó en vengarse, sino al contrario, pidió a Dios por el pueblo, para que no fueran tomados en cuenta esos pecados que estaban cometiendo hacia Jesús. Nosotros debemos de ser así como él, como Jesús, ser mansos, humildes y no responder un mal con un mal, ¿sí? Bueno, vamos a Mateo 5:39. Mateo 5:39. Dice: pero yo os digo, Jesús hablando, ¿verdad? Dice: no resistáis al que es malo, o sea, no resistas, es decir, no te pongas a combatir con él, no te pongas a pelear. Si te agreden, no devuelvas la agresión. Si te están peleando, no te pongas a pelear con él, es decir, mejor bendícelo, mejor ora por él. Dice: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, ¿sí? O sea, no debemos de responder, pero esta es una cita que muchos han
mal interpretado y la han usado para su conveniencia. Piensan que como eres hijo de Dios, ellos te pueden agredir y tú vas a seguir dejándote dañar por estos, ¿no? Sino que eso significa que en algún momento sí te pueden golpear, pero tú no te vas a poner así de modo para que ándale, pégame aquí, ahora pégame acá. No, tampoco. Simplemente te haces para atrás y te retiras de ahí para evitar que te siga golpeando. Pero eso significa que en un momento dado, cuando tú predicas a alguien, te pueden ofender. Es decir, te hirieron la mejilla derecha, es una ofensa, ¿verdad? Una cachetada, por ejemplo, es una ofensa. Pues es lo mismo que te están haciendo a ti cuando rechazan el evangelio y cuando te están atacando. Volver la otra mejilla significa, o sea, ponerle también la otra mejilla es que en un momento dado vuelvas a ponerte frente a él, a volver a predicarle, que estés dispuesto a pasar otra humillación, por decirlo así, de arriesgarte a que él no quiera recibir el evangelio. Debemos de aprender sabiamente de la palabra de Dios y no interpretarla de manera incorrecta. Primera de Tesalonicenses, vamos para allá, capítulo 5, verso 15. Dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. O sea, nosotros debemos de estar vigilando que ni nosotros hagamos esto, pagar mal por mal, ni tampoco a alguno de nuestros hermanos. Sí, nosotros tenemos autoridad suficiente por ser hijos de Dios para decirle a otro hermano que no caiga en este tipo de acciones que Dios está reprobando, ¿sí? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Entonces, si alguien está vengándose, estamos viendo entonces que no hay mansedumbre y no están obedeciendo la palabra de Dios. Debemos de encargarnos de que estos que están en pelea mejor busquen y sigan lo bueno entre ellos, que busquen el bien del otro. Dice, y para con todos, es decir, para con todo el mundo. Bueno, vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Dice, finalmente sed todos de un mismo sentir. O sea, nosotros debemos de movernos al igual que Jesús. Tenemos que tener ese mismo sentir. Dice, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Se acuerdan lo que significaba ser manso? ¿Sí? Alguien dulce, agradable. ¿Sí? Entonces, amigable es alguien que es agradable. ¿Sí? Dice 1 de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, lo mismo que hemos visto hace rato, ni maldición por maldición. Si alguien te maldice, mejor ponte a orar por él, bendícelo. Esto te ayudará a que tú no caigas en esa amargura y no te vayas a dañar y no te vayas a contaminar. El que es manso sabe que lo ofendieron, sabe que lo maldijeron, pero él no guarda rencor en su corazón. Dice, sino por el contrario, bendiciendo. ¿Te maldicen? Bendícelos, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Recuerda para qué fuiste llamado. Fuiste llamado para moverte como Jesús. Fuiste llamado a moverte como un hijo de Dios. Bueno, vamos a Santiago 1:21. Vamos rápido para allá. Santiago 1:21. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios para nosotros. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, ¿se acuerdan de la contaminación por llevar rencor? Y abundancia de malicia. Sí, o sea que la maldad puede ser abundante en el corazón de alguien, pero nosotros, si empezamos a movernos
en la mansedumbre, vamos a tener que desechar todo esto, vamos a tener que hacerlo a un lado porque sabemos que esto es pura corrupción, cosas de la carne. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. La palabra de Dios tenemos que recibirla, pero con mansedumbre. Dice, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, debemos de poner mansedumbre al oír la palabra de Dios. Debemos de ser mansos. Muchas veces se está predicando y hay rebeldía. Empiezan a criticar lo que se está predicando, están hablando en contra de lo que se está diciendo, etcétera, etcétera. No, debemos de ser mansos. Es decir, se está predicando y si tú estás verificando que es la palabra de Dios, recíbela, créelo, obedécelo. Es decir, tenemos que poner por obra lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? El pastor vigila al rebaño, ese es su trabajo, vigilarlo, cuidarlo, alimentarlo, ¿sí? Entonces, si tú vienes a aprender, debes de ser manso para que lo que diga Dios lo hagas, lo ejecutes, ¿sí? Aquí yo predico, enseño el mensaje de Dios, aquí yo como pastor, como ministro, pero quiero decirte, hermano, que fuera de la congregación me encargo de verificar que obedezcan la palabra de Dios. O sea, no vengo yo aquí a hablarles y a predicarles de Dios para que ustedes vivan como quieran allá afuera. Dios me ha dado una autoridad para que los dirija y los corrija, los exhorte y los consuele por medio de la Escritura. Pero muchos malentienden esto. Muchos vienen a aprender, pero nada más como un conocimiento intelectual. Y no, esto es para aprender a cómo vivir como hijo de Dios. Yo estoy a cargo de ustedes de cuidarlos. Entonces, en algún momento que yo los vea afuera, también les puedo decir, hermano, esto está bien o esto está mal, o sea, corregirlos, ¿sí? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Habla de palabras muy importantes acerca de la fe, pero es certeza y convicción, ¿verdad? Yo estoy bien seguro y bien convencido de que la palabra de Dios es para bendición, por eso la obedezco. Y por eso me encargo de que ustedes la obedezcan. O sea, si tú tienes fe en las Escrituras, debes de obedecer la palabra de Dios. Debes de ser manso. Debes de ser manso hacia las Escrituras. Si estás convencido de que obedecer la palabra de Dios es para tu bendición, levanta tu mano. Si estás convencido de que obedecer la palabra de Dios es para tu bendición, ¿seguro? ¿Estás seguro? Pues demuestra tu fe poniendo por obra lo que estás aprendiendo en tu congregación conforme a la sana doctrina. Hebreos 11:25 dice que no hay que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Recuerdas que te acabo de decir que si estás convencido de obedecer la palabra? Muchos no obedecen a esta palabra y levantaron la mano. Muchos dicen, sí, yo estoy seguro que obedecer la palabra de Dios es para mi bendición. Entonces, ¿por qué no se congregan? Porque no hay mansedumbre. Porque hay rebeldía. Dios dice, congrégate, y el rebelde o la oveja que es rebelde dice, no, hoy no. No voy a hacerlo. ¿Se fijan? Como por no movernos en mansedumbre se desobedecen las leyes de Dios, aunque digamos que queremos obedecerlas. Tenemos un llamado a servir, lo dice la Escritura, pero ¿cuántos están sirviendo? Muchos levantan la mano porque tienen fe, ¿verdad?, en que quieren servir y van a servir, pero no lo ponen por obra. Sus obras están mostrando que su fe está muerta, como dice en Santiago. ¿Estás convencido de que obedecer la palabra de Dios es para tu bendición? Verifiquen mucho lo que dicen. Si va de acuerdo a su modo de actuar.
El que es manso va a cambiar su vida, su forma de vivir. Va a vivir como Dios le dice, va a ser dirigido fácilmente por la voluntad de Dios. Dios dice, congrégate, y muchos no quieren ser dirigidos por esa voluntad de Dios, por esa cita, por esa palabra que Dios ha dado, la cual nos está dando órdenes, y muchos no la quieren obedecer. No son mansos, son ovejas que se quieren salir del camino. Movernos en mansedumbre es obedecer a la dirección de Dios. Muchos no aceptan la dirección de Dios en su vida. No. Primero, no aceptan la palabra de Dios. La quieren interpretar como quieren, o simplemente la escuchan pero no la ponen por obra. Es decir, no están aceptando la voluntad de Dios. ¿Dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está la oveja mansa que obedece y sigue al pastor? ¿Dónde está la oveja mansa que obedece la palabra de Dios? La palabra de Dios es para dirigirnos. Si tú eres una oveja mansa, tienes que ser dirigida por la palabra de Dios, o sea, por la predicación de la palabra. Lo que se te diga, lo que se te predique, es lo que tienes tú que ejecutar, lo que tienes tú que actuar, lo que tienes que poner por obra, lo que tienes que hacer en tu vida, si es que eres manso. Si es que eres fácil de dirigir, lo vas a ejecutar, lo vas a hacer, lo vas a obedecer. ¿Cuántos les hace falta la mansedumbre? Se les predica, se les da la corrección, se les da la enseñanza y no lo ponen por obra, lo olvidan, lo dejan, lo desechan. No quieren ser dirigidos por Dios. Muchos, como no son mansos, no obedecen la dirección de Dios, no obedecen las Escrituras. Como no son mansos y no obedecen a Dios, mucho menos obedecen al pastor. Si a Dios, que es mayor que yo como padre, no lo obedecen, ¿cómo me van a obedecer a mí? Si a Dios no lo obedecen, ¿verdad? Mucho menos me van a obedecer, aunque les esté hablando con la palabra de Dios. Es triste cuando algunos dicen, usted predique. Ese es su trabajo. Usted predíqueme. Predica muy bien, mis respetos para usted. Mucha sabiduría, mucha enseñanza. Predíqueme. Pero cuando les hace la corrección a sus hijos o a ellos mismos, te dicen, como predicador, mis respetos, predique aquí usted en la congregación, pero en mi casa las órdenes las doy yo. En los asuntos de mis hijos, nada más yo puedo arreglarlos, dicen esos papás. Los asuntos de familia se arreglan aquí en mi familia. Usted no tiene por qué meterse. No hay mansedumbre. El pastor está para dirigir, para alimentar, para corregirlos. Está velando por sus almas, pero falta que la oveja sea mansa, es decir, que acepte la corrección, la enseñanza, la dirección. Quieren hacer las cosas como quieren, son rebeldes a la corrección, rebeldes a la enseñanza, rebeldes a la exhortación, no quieren hacer la voluntad de Dios. Dicen que tienen un pastor. No entiendo entonces por qué afuera de la congregación no quieren obedecer al pastor. Yo no estoy en una congregación por los diezmos. Si me importara el dinero, les predicaba y me iba, como muchos lo hacen. Yo estoy aquí por obediencia. Por ser manso con Dios, por ser fácil de dirigir por la orden de Dios. Y mi trabajo es corregir, enseñar, dentro de la congregación, fuera de la congregación. El trabajo de un pastor es dentro y fuera de una congregación. La oveja tiene su trabajo
dentro y fuera de la congregación, a moverse como oveja, a obedecer a Dios. Les doy enseñanza de lo que Dios me da. También me tengo que encargar y vigilar que esta palabra que se les está dando no la desechen, no la desperdicien. Me tengo que encargar de que no la estén tirando, porque así estarían perdiendo su tiempo ustedes y yo estaría perdiendo mi tiempo también, porque no tiene caso predicarles a los que no quieren hacer su vida conforme a Dios. El pastor tiene que verificar, como dicen Proverbios, ser diligente en conocer el estado de sus ovejas, ver qué les falta, corregirlos. Los animales de arado necesitan ser mansos, así como los caballos, las mulas, los bueyes, necesitan ser mansos, mansitos. Necesitan ser dóciles, dulces, que tengan un buen temperamento, un buen carácter, que no sean bravos, para que los surcos se hagan derechos, para que salgan derechitos según el plan perfecto de Dios. El que es manso acepta la dirección de Dios, la enseñanza, la corrección en la congregación y aún fuera de ella, porque nuestro llamado es a servir a Dios, a movernos como hijos de Dios y de tiempo completo. Muchos pueden decir: yo estoy para servir a Dios de tiempo completo, pero lo están viendo nada más como predicador. Yo soy predicador de tiempo completo. No. Nuestro llamado es a ser hijos de Dios, a movernos como hijos de Dios, pero de tiempo completo, ser cristianos las 24 horas, en todo momento, en todo lugar, dentro de la congregación y fuera de la congregación, porque si no estaríamos cayendo en una hipocresía. Dentro de la congregación somos mansos y humildes, pero saliendo, olvídate, rebeldes, soberbios, igual que como antes vivían en el mundo. Ser manso es cambiar tu vida, ser dirigido por Dios, tener esa facilidad, hacia que ya sea un fruto, algo que está producido por el Espíritu Santo de Dios en tu vida, y debes de trabajar en eso para que Dios manifieste la mansedumbre en ti. Pero tú tienes que obedecer la palabra, tienes que ponerla en práctica, tienes que ser manso, tienes que moverte en la mansedumbre para que tu vida sea cambiada, sea dirigida por Dios, y para que tú te puedas dirigir hacia los demás como un hijo de Dios. El fruto del Espíritu, para que produzca, tienes que trabajar en él. No solamente venir a escuchar, sino en verdad atesorar esta palabra que se ha sembrado en tu corazón y en todo momento de tu vida lo pongas por obra. Es tiempo de movernos como hijos de Dios. Ya basta de movernos como antes éramos y ahora fingir un cristianismo, tratar de aparentar que somos mansos, que somos hijos de Dios, que somos humildes, sino ser transformados por la palabra de Dios. Que tú hagas el compromiso con Dios y decir: Señor, yo quiero cambiar mi vida, quiero hacer mi vida como tú la decidas, quiero hacer tu voluntad y no la mía.
Eso es ser manso. Decirle, quiero que tú dirijas mi vida. Tú aceptaste un día a Jesús en tu corazón. Y no es para que sigas viviendo como antes vivías, o peor aún. O para que un día digas, ya no me congrego, ahí nos vemos, adiós. ¿Cristo merece que lo abandones cuando Él nunca bajó de la cruz? Él estuvo puntual en tu vida, llegó a tiempo para salvarte. Y algunos, o muchos, no son capaces de congregarse todavía, hasta la fecha. O no son capaces de llegar a tiempo, a adorar a Dios, a escuchar la predicación. No hay puntualidad, llegan cuando quieren. A muchos les he dicho, hermano, ¿por qué no se ha congregado? Es que tengo cosas que hacer, no he tenido tiempo, etcétera, etcétera. Pues bueno, entonces creo que cuando les sobre un poco de tiempo podrán congregarse, ¿verdad? Espero que algún día les sobre tiempo para que se congreguen. Es triste que a Dios le demos las sobras. No podemos darle lo que nos sobra de tiempo. Él dio todo. Les falta mansedumbre. Aceptar ser dirigidos por Dios y aceptar congregarse y aceptar obedecer lo que se está enseñando. Quieren hacer su voluntad todavía. Por eso muchas vidas no son transformadas, porque quieren hacer las cosas como ellos quieren. No tienen la facilidad o la disposición de ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Jesús es nuestro máximo ejemplo de mansedumbre. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Eso no significaba que él iba a ser débil de carácter. Porque cuando entró al templo y con unas cuerdas hizo un azote y corrió a los cambistas y volcó las mesas y los echó fuera. Muchos podrían haber dicho, esa es la mansedumbre, ese es el amor. Ser manso no significa ser falto de autoridad. No significa que en algún momento debas de ejercer una disciplina muy dura o una corrección bastante fuerte cuando se merece. No malinterpreten ser manso con ser alguien falto de carácter. Moisés era el hombre más manso sobre toda la tierra. Pero cuando vio al pueblo que estaba desenfrenado, que estaba corrompido, pecando contra Dios y que habían hecho un becerro de oro, Moisés rompió las tablas de la ley. Y él era manso. Pero no era alguien que no tenía autoridad o alguien que era débil, sino que actuó en justicia, porque se enojó contra los que hacían pecado. Eso no le quita lo manso, no le quita mansedumbre. Pedro, cuando fue reprendido por Pablo porque no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿recuerdan eso?
Pablo tenía autoridad, era manso, se movía en la mansedumbre, pero tenía autoridad. Moverte como alguien manso no significa que no hagas justicia o que no te enojes contra lo injusto o que hagas una corrección fuerte. Muchas ovejas no han sido obedientes a la voz de Dios, no han sido obedientes a la Escritura, no quieren ser dirigidas por la voluntad de Dios, quieren vivir como antes, quieren seguir viviendo igual, pero con la etiqueta de cristiano. Si eres oveja de Dios, compórtate mansamente. Muévete como una oveja mansa, que a Dios le dice: sí, Señor, sí lo hago. Sí obedezco tu palabra, sí la cumplo. Sí, Señor, le digo no al pecado, no quiero hacerlo. Voy a hacer lo que tú me digas, Señor. Esa facilidad de obedecer y de ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. No sé qué te falta. Para moverte como hijo de Dios. Pero créeme, si amas a Dios, le obedeces. Si eres oveja de Dios, mansa y humilde, obedecerás la dirección que Dios te da. El cristianismo no es un juego. Es un estilo de vida nuevo, conforme a la palabra de Dios. Déjate dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Deja de hacer tu voluntad. Deja de ser rebelde. Es tiempo de caminar detrás de Jesús. Es tiempo de serle fiel. Es tiempo de ser manso y humilde. Y en realidad llevar una vida nueva en obediencia a la palabra de Dios. Que nuestra vida totalmente sea dirigida por la palabra de Dios. Que cualquier decisión sea basada en la palabra de Dios. Es tiempo de dar fruto, hermano y hermana. Es tiempo de trabajar. Es tiempo de tener un compromiso con Dios. Un compromiso real, íntegro, sin restricciones, sin pretextos. Dios nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dado su palabra, ha puesto ministros para la edificación tuya, pero no es justo que todo esto se deseche. No deseches la gracia de Dios. Medítalo, hermano, y que Dios te confirme su voluntad. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.